Hola a todos y bienvenidos a Ecumenos. Estamos hoy en el cuarto domingo de Adviento y por lo tanto considero importante ahora sí hablar de todo ese tema que nos ha estado preparando para este punto. Bueno, no exactamente para este punto, sino para el 24 y 25 de diciembre, pero todos los capítulos de Ecumenos previamente han sido preparados para llegar a este punto previo que es la Natividad o la Navidad. Y Y es muy importante. Para mí, la Navidad es una de las festividades que más me encantan. Mucho tiene que ver con el factor cultural familiar, pero el tema de fondo de la Navidad es muy importante. La natividad, que quiere decir nacimiento, es decir, el nacimiento de Cristo, pues ha sido a lo largo de los siglos una fuente, de hecho, inagotable de significados que se van entretejiendo en múltiples niveles teológicos. Pero no solamente teológicos, también hablamos de niveles culturales, simbólicos, místicos y de hecho incluso comparativos. Porque todos estos elementos han dado lugar a innumerables, de hecho, interpretaciones que van dentro y fuera del cristianismo. Si nos ponemos a reflexionar sobre la Navidad desde la teología, el taoísmo, el misticismo y también, de hecho, las distintas confesiones cristianas, pues nos va a ser interesante descubrir cómo este acontecimiento, más allá de su literalidad histórica, se convierte también en una clave hermenéutica para comprender la relación entre la humanidad, lo sagrado y el misterio del origen como tal, ¿no? O sea, no solamente el origen de esta celebración, el origen de Cristo, el origen divino, todo eso se va complementando. La Navidad es, a grandes rasgos también, la celebración del nacimiento de Jesucristo. Eso es como la definición, ¿no? Como tal, lo que tenemos que celebrar este 24-25 de diciembre. Pero también Cristo es un símbolo de revelación, de encarnación y de hecho también de renovación interior. Es por ello que aún dentro de tradiciones no cristianas e incluso dentro de espacios de espiritualidad universal, el motivo del nacimiento divino de hecho adquiere ciertas resonancias que llegan a ser muy profundas y vinculadas con el sentido de la vida. Por ejemplo, la naturaleza del cosmos, la presencia del misterio y la posibilidad de una transformación que concierne al ser humano en todas sus dimensiones. Cuando se abre la discusión sobre qué es la Navidad, pues se nos revela esta multiplicidad de todas las capas que he dicho. O sea, está la dimensión histórica, que obviamente sabemos que Cristo existió. Hay documentación que comprueba este evento, pero también está la liturgia, está la espiritual, está la dimensión mística, está la dimensión antropológica y, ¿por qué no?, la dimensión teológica. Porque todas ellas, de hecho, van a converger en una experiencia colectiva que, de un modo u otro, pues, ha terminado marcando la conciencia humana durante, pues, ya 2025 años. Y en el marco de la teología cristiana, el significado primordial de la Navidad, pues, reside en el concepto de la encarnación, que representa la entrada de Dios en la historia humana. ¿Y cómo entra Dios? Pues a través del nacimiento de Jesús. Esta encarnación no es simplemente una narración sobre el origen temporal de una figura religiosa, sino que es un principio que afirma que lo divino puede ser presente en lo humano sin destruirlo, sino elevándolo. La patrística, la teología clásica de la patrística, pues nos habla de que la encarnación es vista como el gesto más radical del amor divino. Porque Dios asume la fragilidad, la temporalidad, es decir, la condición humana, para redimirla desde adentro, no desde afuera, sino que viene a conocer cómo es el ser humano. En ese sentido, la Navidad tiene una carga también antropológicamente profunda, ya que nos indica que la humanidad no es abandonada a su suerte, sino acompañada por un Dios que se involucra plenamente con su creación. Más adelante, conforme va avanzando el estudio teológico, la teología medieval nos va a desarrollar aún más esta idea, porque va a estar destacando que la encarnación no es solo un medio para la redención, sino que es una manifestación de la dignidad intrínseca del ser humano. O sea, si nos remontamos a Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, él nos va a sostener que la encarnación, de hecho, habría sido conveniente incluso si no hubiera habido ese
pecado original del que se habla comúnmente en la confesión católica romana. Porque al final de cuentas el propósito último de la creación es la unión del ser humano con Dios. Y esa unión alcanza su culminación o el clímax con Cristo, en Cristo. Por eso la Navidad llega a ser entendida no como el recuerdo de un evento pasado, sino que es un misterio presente, una constante invitación a reconocer esa presencia de Dios en lo cotidiano y en la historia personal de todos nosotros como creyentes. Y al ampliar la mirada hacia el taoísmo, también, porque no quiero que nos quedemos únicamente con el diálogo teológico cristiano clásico, vamos a hablar, me gusta mucho la espiritualidad taoísta también, y quisiera compararla. O sea, la mirada del taoísmo es que nos permite observar esas resonancias simbólicas, esas semejanzas que hay entre, pues podríamos decir, Medio Oriente y Lejano Oriente, porque aunque parezcan tradiciones espirituales distintas o alejadas, de hecho, esta comparación nos puede ayudar a iluminar la comprensión del nacimiento divino desde otra perspectiva, porque en el taoísmo, el concepto del Tao como principio originario, algo como el principio inefable, de hecho, y fuente de todo lo existente, pues plantea que lo manifestado surge de lo no manifestado y que la aparente debilidad, pequeñez o suavidad posee una fuerza también intrínseca que llega a sostener la vida. Lao Tse señala que el Tao engendra a todas las cosas de manera silenciosa y sin imposición, y comparándolo a veces con el agua o con el vacío fecundo que va ocurriendo a lo largo de todas las transformaciones de la vida del planeta, de la naturaleza en general, porque el Tao no se especifica o no se enfoca únicamente en la humanidad, sino en todo el entorno natural. La imagen de este niño, del niño Jesús, también aparecería en el taoísmo como un símbolo de pureza, entonces una simplicidad radical, pero que está en armonía con la naturaleza, porque un niño no impone su voluntad sobre el mundo, sino que fluye con él de manera espontánea, como también lo veríamos en el psicoanálisis. Un niño sano, por así decirlo, va a ser espontáneo en su juego, en su forma de ser. Y en ese sentido, la Navidad, interpretada desde esta perspectiva taoísta, pues la podemos ver como la manifestación del principio absoluto en la forma más humilde y a la vez más plena de potencialidad. Un recién nacido. ¿Qué hay más vulnerable que un ser nacido? El nacimiento de Cristo llega a ser entonces paradójico, porque es donde lo inmenso se hace pequeño, pero también lo eterno se hace temporal. Dialoga de manera natural con la enseñanza taoísta de que la verdadera fuerza se expresa a través de esos movimientos suaves y que esa grandeza pues se encuentra oculta en lo aparentemente insignificante. Es cierto que el taoísmo no reconoce a un Dios como tal, no se tiene esa idea divina en el taoísmo, no reconoce tampoco un Dios personal que se encarne, pero hay una lógica detrás, ¿no? La lógica simbólica de la Navidad, de hecho, es compatible con esta idea del retorno al origen, del renacer constante y del camino que se realiza en armonía con la vida. La Navidad, pues, es un recordatorio también de esta sabiduría taoísta que se manifiesta en lo simple, lo pequeño, lo discreto, lo natural. El acto de nacer representa un camino de transformación donde el ser humano tiene la oportunidad de reencontrarse con su esencia más profunda. Ese es el significado místico de la Navidad. Se despliega en un nivel más interior y contemplativo. Para algunos místicos cristianos, de hecho, también el nacimiento de Cristo no es solamente histórico, sino que es un proceso espiritual que debe reproducirse en el interior de cada una de nuestras almas, o bueno, cada una del alma de cada uno de nosotros. Algunos místicos importantes como Eckhart, por ejemplo, afirmaba se preguntaba de qué sirve que Cristo haya nacido en Belén si no nace en mi alma. Esa es la pregunta más importante. ¿De qué sirve que Cristo haya nacido una vez si no dejamos que Él nazca en nosotros todos los días? Porque a fin de cuentas está subrayando que la Navidad es un símbolo del despertar espiritual, de la iluminación interior y del renacimiento del ser hacia una conciencia más elevada.
La encarnación se convierte en la metáfora del encuentro entre lo humano y lo divino. Pero no es un encuentro que se da afuera, sino que se da dentro de nosotros, en nuestra propia intimidad. La idea de que el alma es capaz de acoger el verbo, es decir, de dar a luz a Cristo en su interior y de transformarse en un templo viviente, pues es un elemento profundamente arraigado en la espiritualidad cristiana, porque marca, de hecho, el punto de inflexión en la cristiandad, un momento en el que la oscuridad se encuentra con la luz. Y no solo en términos físicos, cósmicos, ¿no? Porque a fin de cuentas sí, hay mucho de lo que se habla de que el nacimiento de Cristo coincide con el solsticio de invierno, al menos en el hemisferio norte, pero también es algo que tenemos que ver desde el punto de vista psicológico y existencialista también. O sea, si nos remontamos quizás a algunas historias del orden pagano, por así decirlo, no en forma despectiva, sino en la forma en cómo nuestros antepasados llegaban a entender también los ciclos de agricultura, pues sí, es cierto que durante el solsticio de invierno, que es el momento en que hay mayor oscuridad y entonces se empieza a irse acortando más la noche, es cuando también se asocia con que la luz va a volver a emerger. ¿Quién es esa luz? Pues en este caso sería Cristo. Cristo está saliendo. Es algo muy importante, ¿no? Entender esta parte, porque quizás históricamente hablando, los calendarios han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Especialmente hace mucho tiempo, hace milenios o hace siglos, los calendarios cambiaban porque cada reino, cada región quizás se regía por su propio sistema. Y no hablemos de Mesoamérica, ¿no? O sea, hasta que no llegaron los españoles, los portugueses o europeos en general, cada una de las tribus mesoamericanas pues tenía su propio calendario, ¿no? Se regían por sus propias formas. Pero no por eso no quiere decir que quizás va a haber días que van a estar desfasados. Y sí, o sea, Cristo quizás no nació el 24 de diciembre. Quizás nació en marzo. Algunos creen que nació entre marzo y abril y que su nacimiento concuerda, de hecho, con las Pascuas. Otros consideran que nació en agosto o septiembre. Pero al final de cuentas, la fecha como tal no nos es relevante. Nos importa el hecho histórico de que nació y el hecho histórico, simbólico, místico, cristiano, de que Él vuelve a nacer en nosotros. En este caso, cada diciembre, pero tenemos que recordar que Él vive en nosotros todos los días. Por eso es que el nacimiento de Cristo se convierte en un llamado a permitir que la luz divina pues nos ilumine las regiones oscuras de cada uno de nosotros, sanando heridas, despertando la compasión, permitiendo un crecimiento interno que participe de ese misterio divino. Cuando examinamos la Navidad, pues a través o a la luz de las distintas confesiones cristianas, incluso nos van a aparecer muchos matices que de hecho nos van a ayudar, en vez de dividirnos, nos tienen que ayudar a comprender este misterio divino. Por ejemplo, en el catolicismo romano, la Navidad está íntimamente ligada a la celebración litúrgica del misterio de la encarnación, y por lo tanto hace un fuerte énfasis en la dimensión sacramental y en la continuidad entre la encarnación, la redención y la santificación. Por eso es que en este punto la figura de María Virgen, de hecho, adquiere un papel central. Por eso también había querido hablar de ella en episodios o capítulos anteriores de Ecumenus, para ir conociendo, irnos pues ligando todos estos conceptos ecuménicos para ir comprendiendo mejor las distintas confesiones. Por eso también hablé de María, cómo es representada y vista en el Corán y cómo ha sido vista también incluso en los evangelios apócrifos, para ir conociendo esta conexión, cómo se va preparando ella, cómo nos vamos preparando también nosotros para recibir a Cristo. Al final María pues adquiere este papel central, o sea, de aceptar, ser portadora del verbo encarnado, porque al final simboliza la cooperación humana con el plan divino y el modelo de fe. Por eso es que el catolicismo romano subraya también la dimensión comunitaria y eclesial de la Navidad. Es decir, desde la celebración adquiere una dimensión de comunión y de fraternidad. Para la Iglesia Católica Ortodoxa, por ejemplo, la Navidad, aunque sí es importante para ellos, se inscribe dentro de otro marco más teológicamente
distinto, ¿no? Es decir, la encarnación es vista como el comienzo de la divinización del ser humano. Por eso los ortodoxos hacen hincapié en que al unirse la naturaleza divina y la humana en Cristo, la humanidad entera adquiere la posibilidad de participar de la vida divina, un proceso llamado teosis, concepto del cual ya había hablado antes, pero que finalmente podemos comprender que es ese teosis, participar de la vida divina. Y así, la Navidad es el momento en que la humanidad puede comenzar su ascenso hacia Dios, pues es el puente entre lo finito, entre la mortalidad y lo infinito. Y las tradiciones protestantes pues van a poner más énfasis en la palabra hecha carne y en el significado salvífico de la encarnación. Estoy hablando también desde la perspectiva como protestante clásica del calvinismo, el luteranismo, anglicanismo, antes de la evolución a las denominaciones más actuales. Porque Lutero destaca, pues sí, la humildad radical de Dios, que se revela en este niño pobre en Belén, subrayando que Dios se acerca a la humanidad, no a través del poder, sino de la vulnerabilidad. Por eso, en la visión protestante, la Navidad se va como enfatizando más hacia la gratuidad de la gracia divina, que se va manifestando pues sin condiciones a través del don del Hijo. Y algunas tradiciones ya más recientes evangélicas, contemporáneas, pues van a ver la Navidad como un momento de renovación del compromiso personal con Cristo, poniendo entonces el acento en la relación directa entre el creyente y Jesús. Algunas también iglesias anglicanas, por ejemplo, van a conservar un profundo significado sacramental y ritual que se comparte con la Iglesia Católica Romana. Se destacan mucho canciones y más que nada himnos, lecturas bíblicas, y ese sentido de comunidad también, ¿no? Pero, pues cada comunidad, cada confesión cristiana, pues aún compartiendo pues esta esencia histórica, esta esencia simbólica de la encarnación, pues termina interpretando la Navidad desde pues, su propia sensibilidad doctrinal, desde su propia espiritualidad y cultura, lo que ha dado, por lo tanto, origen a tradiciones y prácticas muy distintas. Es decir, podemos ver la solemnidad de la liturgia católica y ortodoxa, la sencillez de las celebraciones protestantes, algunas dinámicas de representación o dramatización que se puede ver quizás pues al menos en el mundo católico romano, por ejemplo México o España o Latinoamérica, que se ven muchas estas dramatizaciones de los niños que van e interpretan algunos personajes bíblicos y pues se retrata como es el nacimiento, los Reyes Magos, etcétera, ¿no? Es algo que también se da, y en el sentido cultural, en el folclore, también oímos los villancicos, ¿no? Al menos en español, y las canciones que hacen, pues, honor a la Navidad, quizás en el idioma inglés, ¿no? Pero eso es parte del folclore que nos trae también la Navidad, lo que también tenemos que aceptar de esta culturalización de esta festividad. Porque al final de cuentas, pues, hay muchas aproximaciones, o sea, tanto desde el punto de vista cultural, sociológico, pues más festivo, pero también no olvidar esa parte mística que nos permite, pues, expresarnos de diferentes formas con respecto a ese nacimiento, pero sin perder ese núcleo esencial, ¿no? Es muy importante porque a fin de cuentas, cuando recordamos el cumpleaños, es como el cumpleaños de cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, nuestros cumpleaños podemos vivirlos de forma solemne, como también podemos vivirlos de forma alegre, y en ese sentido creo que también Jesucristo quisiera que lo pues celebráramos, ¿no? A fin de cuentas es una fiesta porque viene el Salvador, viene la encarnación divina, y por lo tanto pues vale la pena hacer esta fiesta, ¿no? Pero bueno, o sea, desde el punto de vista también, más allá del lado místico, la parte histórica y antropológica también, pues nos permite unir, o sea, principalmente desde el lado sociológico y antropológico, nos permite la Navidad unir elementos culturales tanto precristianos como con el mensaje cristiano. Como había dicho antes, la coincidencia de la Navidad con el solsticio de invierno en el hemisferio norte, pues ha sido interpretado también por muchos, tanto teólogos como estudiosos del mito, como un símbolo natural de la luz que resurge, de hecho, en medio de esa oscuridad, lo que también le otorga a la Navidad ese significado cósmico, ese significado más místico. Y esa integración entre el ritmo natural y la celebración religiosa, pues ha facilitado que la Navidad se convierta en un punto también de unión entre diversas culturas, incluso entre aquellos que no profesan la fe cristiana. Por eso es que también la Navidad, estas festividades,
resuenan en el inconsciente colectivo de todo el mundo. No solamente, o sea, no solo los creyentes lo celebran, sino todos, porque hay algo ahí, algo en el inconsciente colectivo que nos hace recordar que la luz emerge incluso en la más oscura de las oscuridades, si es que eso se puede decir. El simbolismo de la luz, el renacimiento, la esperanza y de hecho también el retorno del calor en medio del invierno, pues son lo que nos va ayudando a entender esa narración del nacimiento de Cristo. Lo que da lugar, de hecho, a una fiesta que va a trascender esas fronteras doctrinales, ¿no? O sea, se convierte en una celebración de la vida misma. Porque en invierno la semilla muere y en primavera va a renacer. De ahí que también muchos estudiosos consideraban que Cristo había nacido más en marzo que en invierno, pero bueno, al final los concilios pues le llevaron todo hacia estas fechas. Pero bueno, como dije antes, no es relevante realmente el día, ¿no? Nos importa más lo que significa Cristo. Y si consideramos pues también esa conexión con la naturaleza, de pues a la unión de lo sagrado con lo humano, pues esa encarnación nos va a revelar que lo divino pues puede también entrar en el mundo sin destruirlo. Y hago hincapié en esa parte de entrar al mundo sin destruirlo porque recordemos que era común oír en la Biblia que pues Dios no podía ser visto por un mortal. Dirían, es que te vas a morir, te vas a destruir, no vas a poder soportar esa inmensidad. El cuerpo humano, el cuerpo mortal, no es capaz de comprender a Dios en su totalidad. Por eso Dios tiene que esconderse, por así decirlo, o materializarse en diferentes formas, en un árbol, entre nubes, en voces nada más. No puede presentarse en su totalidad. Pero que Cristo venga y se haga humano y esa divinidad entre al mundo mortal, pues hace que los humanos podamos verlo sin ser destruidos. Y al mismo tiempo nos jala para elevarnos. El taoísmo, cuando habla de que no hay una imposición, es decir, que permite que la vida fluya de manera natural, por ejemplo, el nacimiento divino que ocurre en el interior del alma como un proceso de transformación profunda, hay una conexión, ¿no? Es decir, al final, el Tao dice que todo tiene que fluir, que no hay una imposición. El nacimiento divino no se impone tampoco, deja que fluya. María acepta esa encomienda, no se le obligó a ella a ser parte a recibir a Cristo en su vientre. Ella aceptó, ella se preparó, ella ya se había preparado incluso desde antes de esa anunciación. O sea, ya se sabía, ¿no? O sea, desde el punto de vista divino, Dios sabía a quién iba a elegir. En el mundo terrenal no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Está ese grado de incertidumbre con el que tenemos que lidiar. Pero al final de cuentas, ella acepta. Y todos los que siguen a Cristo fluyen con Cristo, lo terminan aceptando sin imposición, que esa es la parte importante. Hay un flujo que tenemos que ir aceptando poco a poco, no se nos puede imponer. No se le puede imponer al humano. Va a haber muchos que van a decir, ¿saben? Se sigue, se va. Pero el Tao es un flujo que va y viene. El que se aleja regresa. Porque todo gira en torno a Cristo. Cristo es el que nos dice que iremos a Él tarde o temprano. Es parte de ese proceso. Hay muchos caminos, hay muchas confesiones a través de la ortodoxia, a través de la iglesia copta, a través de la iglesia católica romana, a través de las diferentes denominaciones del protestantismo. Llegan a Cristo en algún punto. Es algo muy interesante de ver. Todos los cristianismos, en este caso, van a llevarnos a Cristo de una u otra forma. A través de diferentes interpretaciones se van a conectar. Hay un punto en el que se conectan. De ahí el nombre de ecumenos, de tener esas pláticas que nos permitan unir visiones, discutir ciertas visiones, pero nunca con el afán de dividirnos. Y es muy curioso porque hay muchos musulmanes que se están convirtiendo también al cristianismo, a pesar de todo lo que estamos viendo, principalmente en Europa, y también en algunos países del Asia lejano. Estamos viendo mucho musulmán que se está queriendo imponer sus reglas. Eso va en contra del flujo, eso va en contra del Tao, va en contra de que la energía pueda seguir fluyendo, está rompiendo completamente el flujo natural, el flujo divino. Es cierto que el Corán nos puede enseñar cosas,
pero también nos puede advertir de otras más. Y musulmanes que se han puesto a disposición de Dios como tal, han entrado entonces a la religión cristiana, se han vuelto cristianos, ya sea protestantes, ya sea católicos, ya sea ortodoxos, como lo quieran ver. Hay algo que los terminó guiando, los ha terminado llevando a ser cristianos, a conocer este camino. Y es algo muy importante, la diferencia entre una imposición, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, en el Islam, comparado con lo que es la verdad. El flujo acepta la verdad, va a aceptar cambios, pero el flujo te va a ir llevando a esa verdad. Estos enfoques de los que estoy hablando, el misticismo taoísta, la unión o este mestizaje del precristianismo con el cristianismo y la teología, pues nos convergen a fin de cuentas en la idea de que la realidad sagrada se expresa también de forma pues humilde, silenciosa. El ser humano participa pues de esta realidad no a través de la fuerza, sino de una apertura interior. La Navidad es vista como una forma de integración. Se convierte en el símbolo universal de la renovación. Una renovación a través de la humildad, de la compasión, de la gratitud. No a través de sentimientos de envidia, no a través de presunciones, de narcisismo, sino a través de esa humildad, de la compasión y gratitud. Un despertar espiritual. El mensaje de la Navidad, en ese contexto, tiene una dimensión ética también. La humildad del nacimiento de Cristo en un pesebre, en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de cansancio, de que no fue aceptado donde nacer, pues puede ser interpretada de muchas formas, ¿no? Es desde el llamado a la solidaridad, al amor, a la justicia social, el hecho de que Dios pues se haga presente entre los marginados y los sencillos, pues también constituye un desafío profundo para las estructuras de poder. Pues no olvidemos que eso fue lo que al final, en su narcisismo frágil de Herodes, pues lo obligó a matar a los niños, porque temía que alguien que se hacía llamar el heredero del mundo, pues le fuera a quitar su lugar cuando no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es completamente distinto, pero a fin de cuentas, las estructuras de poder se ven afectadas, se ven, no sé cómo decirlo, se ve que tambalean frente a esta discrepancia, porque creemos que el poder, creemos que el tener ese control de todo, lo es todo, pero hay más allá, ¿no? Hay más allá de este terreno mortal. Y este énfasis ético, por lo tanto, pues es compartido de forma diversa, ¿no? O sea, no solamente por el cristianismo, sino por muchas tradiciones espirituales que ven en la compasión, en la sencillez, pues un camino de realización plena del ser, ¿no? Porque es cierto que entre más vamos teniendo, entre más vamos acumulando, sentimos que nos faltan más cosas. La sencillez no en el sentido de la pobreza, no en el sentido de no tener nada, sino en el sentido en que podamos vivir con lo que tenemos. Eso es un camino más decente. De hecho, igual en el budismo, por ejemplo, Buda lo tenía todo, ¿no? Era un príncipe, heredero pues, era heredero de su reino. Lo tenía todo y lo dejó. Y lo dejó todo también y se fue a no tener nada. Y también Buda se da cuenta que ni el tener todo, ni el no tener nada, pues no sirve, ¿no? Tenemos que encontrar un punto de equilibrio en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que se dice que, que nos permite realizarnos plenamente. Y obviamente, pues esto también forma parte de las virtudes clásicas, ¿no? La compasión, la humildad. Son virtudes que, bueno, o elementos que se consideran virtudes en muchas culturas. Por eso la Navidad me encanta. La Navidad nos invita, además de celebrar el acontecimiento mismo, a encarnar esta actitud ante la vida que de hecho nos transforma el mundo, el modo de relacionarnos con los demás, con el mundo en general, y por lo tanto nos plantea la reflexión sobre el tiempo y la historia. Porque esta encarnación nos introduce esta pues como ruptura, ¿no? en la línea temporal.
algo que le llaman el kairos en griego, que es un tiempo cualitativo, donde lo eterno irrumpe en lo temporal, en nuestro mundo humano, lo divino va a entrar. Esta irrupción divina pues transforma la comprensión del tiempo humano, otorgándole entonces un sentido que no se limita a esa sucesión de eventos, sino que encuentra su plenitud en el encuentro con lo divino. Quizás en algunos otros, o sea, volviendo a hablar en el taoísmo, pero hay otras culturas, otras religiones que también entienden el tiempo como un flujo natural y cíclico, donde cada instante contiene la totalidad del proceso del Tao, ¿no? El yin y el yang, ¿no? En la oscuridad hay luz y en la luz hay oscuridad. Hay un equilibrio de las fuerzas, es cíclico. Hay en el todo está la nada y en la nada está el todo. Están esas paradojas, ¿no? O sea, el nacimiento no solamente de Cristo, es también el nacimiento de todo el universo como tal, de toda la humanidad. Es el nacimiento de Cristo no solo se da afuera, sino que también se da en nuestro adentro. Dios nace en nosotros, Cristo nace en nosotros. Nosotros tenemos, al final de cuentas, permitir que eso ocurra, ¿no? Si no, no podemos experimentar como tal esa Navidad, ese nacimiento. Es donde nuestra alma se encuentra con la luz que le da sentido a toda la existencia. Y de esta forma, la relación entre la Navidad y el solsticio de invierno pues se convierte también en una conversación a veces complicada, a veces polémica, pero también a veces muy rica, ¿no? Porque tenemos que abordarla tanto desde el punto de vista histórico como cultural, también como con respecto al mito, ¿no? Al mito simbólico. Porque hay hechos calendáricos, hay decisiones litúrgicas que varias iglesias han tomado, pero también está la simbología de la imagen, de la luz, como dije antes, que vuelve tras la noche que es poderosa en múltiples culturas que han tejido rituales que hablan de la muerte y también del renacimiento. Decir que la Navidad es como tal el solsticio, creo que sería una forma de simplificarlo, ¿no? Y yo antes, he de admitirlo, mucho antes simplificaba la Navidad con que era una simple manifestación pagana cristiana. Hace tiempo, ¿no? Pero uno va leyendo, uno se va dando cuenta de la importancia, ¿no? de la Navidad, más allá de este sincretismo cultural, ¿no? Decir que la Navidad dialoga con el solsticio es más importante. Tenemos que entender qué cosas hay a través de la Navidad, ¿no? Porque no se apropió del solsticio. Quizás sí en algún punto las personas sincronizaron la Navidad con el solsticio para tener esas expectativas culturales, para quizás sí cristianizar a más personas. Quizás eso tiene sentido. Pero ¿por qué resonó tanto la Navidad con el solsticio? Porque el solsticio de invierno marca ese punto de inflexión del ciclo solar. La noche alcanza su apogeo y a partir de ahí los días comienzan otra vez a alargarse. Es un momento natural que en muchas sociedades agrarias pues fue entendido como el regreso de la luz, el regreso a que la tierra pueda volver a ser fecundada y por lo tanto la promesa de la renovación. Es un ciclo. El invierno da paso a la primavera al verano, el verano al otoño y la tierra vuelve a morir en el invierno. Pero tiene que morir para que vuelva a nacer. Eso es muy importante. Porque ¿quién más muere para volver a nacer? Cristo muere. Da su vida para salvarnos. Y vuelve a nacer. Porque nos enseña que nosotros también vamos a tener que morir para renacer. Para renacer en esa divinidad. En ese Cristo. Eso es algo muy importante. Creo yo, para mí es muy importante. Resuena mucho conmigo ese entendimiento, esa resonancia. De también por qué celebramos la Navidad, porque Cristo tiene que nacer en nosotros, porque después de todo un largo año, quizás terminamos matando a Cristo nosotros mismos. Tenemos que permitir que Él vuelva a nacer en nosotros y nos da la oportunidad cada año de que Él vuelva a nacer en nosotros, que nos vuelva a cambiar y cada año nos vamos acercando cada vez más y más y más a Él. Cada día tenemos que aceptarlo, cada día tenemos que irlo aceptando. La decisión entonces del mundo occidental, al menos occidental y del norte, porque pues, el hemisferio sur
no vivía el invierno, sino que vivía el verano, pues quizás no hubiera comprendido exactamente esto del solsticio de invierno, ¿no? Pero en esas fechas, ¿no? Si no, sería en julio, por ejemplo, junio, julio, ¿no? Pero bueno, la decisión entonces de los occidentales del norte de situar la fiesta de la Navidad en torno a finales de diciembre, pues termina interactuando con esa sensibilidad, como dije, ¿no? O sea, la llegada de una nueva luz encarnada en un niño, pues sí, esto se casa bien con la imagen de la luz solar que se reinicia, ¿no? Pero tenemos que matizarlo, ¿no? O sea, no podemos tampoco verlo como, es esto y ya, ¿no? O sea, la elección de la fecha y, la elección de ese día, ritualísticamente hablando, pues fueron procesos complejos también, ¿no? O sea, procesos complejos en términos litúrgicos, en términos pastorales, en términos políticos, porque las cosas nunca son tan simples, ¿no? Nunca es como, es esto y querían esto y se hizo esto. No, es más que una imitación, más que un querer hacerlo en ese tiempo. Por lo mismo, también comparar la Navidad con rituales antiguos de invierno que tematizan la muerte y el renacimiento, pues también exige que distingamos qué tipos de ritos o rituales y en qué sentido. Muchos rituales, de hecho invernales, antiguos, articulaban la narrativa de culminación y de retorno. La planta que pareció morir en el frío vuelve a brotar. Es algo muy importante. La humanidad se da cuenta que después de que los árboles se quedan sin hojas, en primavera vuelven a florecer. El ciclo agrícola, en el reposo, para de germinar. Pero porque la tierra por dentro sigue viva, sigue transformándose. Nuestro alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo por dentro, nuestro espíritu, se va transformando y vuelve a renacer. Es algo cíclico, no es algo que es de un punto A al punto B. Hay un ciclo. Son esas oportunidades que volvemos a tener. Y las sociedades antiguas, principalmente, y actualmente también, que tienen conciencia de este ciclo temporal, pues ven este ritmo como una expresión, o más bien lo van expresando en mitos, en dramatizaciones rituales, donde una figura, a veces una deidad o un actor que la encarna, moría, o sí moría realmente, en la dramatización, pero moría para luego resucitar, o bien desaparecía para luego reaparecer, simbólicamente hablando. Y tales representaciones cumplían una función análoga a la de cualquier ritual, de cualquier rito. Nos diría Mircea Eliade en su libro sobre pues, religiones, o incluso Joseph Campbell en el análisis de todos los mitos que él analizó, que hay un rito primordial: reproducir simbólicamente el acontecimiento primario y con ello restaurar o asegurar la continuidad del cosmos y por lo tanto de la sociedad. De ahí que quizás, bueno, de ahí que en los rituales cristianos se reproduzca lo que es la partida del pan, lo que es la entrega de la Eucaristía. Ya sea que lo veamos del lado cristiano católico como del lado cristiano protestante, el simbolismo de partir el pan, el simbolismo de beber el vino, esos simbolismos que pueden ser interpretados como sangre y cuerpo, como también de forma simbólica, son rituales que nos permiten revivir esos acontecimientos divinos. Quizás puede ser muy fuerte. A mí de niño me encantaba mucho el Via Crucis. Ahorita ya como que ya le he perdido como ese gusto, ¿no? Pero el hecho de que cada año también se repita el Via Crucis es una forma de replicar la muerte y renacimiento de Cristo. Es parte de ese ritual simbólico que los humanos necesitamos para revivir, de mantener el mito vivo y sentirnos seguros. Por lo tanto, también la Navidad comparte con estos ritos el motivo del retorno de la esperanza y de la luz. Es decir, o sea, se repite, ¿no? O sea, al menos en el catolicismo romano se repite en estas dinámicas dramatizantes de pedir posada, de arrullar al niño, de romper la piñata con los 7 picos que representan los 7 pecados capitales, destruir al demonio, todo eso, o sea, destruir la oscuridad. Son rituales muy hermosos. A mí me gustan esos elementos, en el sentido en que nos permiten reproducir algo que ocurrió para mantener vivo esa historia. El mito cristiano es muy importante porque nos permite recordar que Cristo nació. Es algo muy importante. Pero también la Navidad pues
a pesar de que tiene pues estas similitudes, pues también difiere, ¿no? En el tejido, teológicamente hablando, va a diferir, ¿no? O sea, mientras los ritos agrorrituales buscan asegurar la fecundidad de la tierra a través de estos ciclos, la Navidad no propone una fecundidad per se, ¿no? Propone una intervención histórico-teológica. La encarnación del verbo como un acontecimiento único que ya no depende de la repetición sacrificial de un ciclo para producir su eficacia. Es decir, si lo vemos desde una perspectiva práctica, comunitaria, pues sí, van a querer nada más como se repite y ya, ¿no? O sea, repetimos, leemos algunos pasajes bíblicos, ese es algún recuerdo, una oración y quizás prácticamente, en sentido práctico, eso sería lo que podría también mantener viva esa idea, ¿no? Esa llama de Cristo naciente en nosotros. Pero lo más importante es recordarnos que el tiempo sagrado se hace presente y por lo tanto la comunidad se integra en un orden renovado. Y proyectar esta comparación, creo que también vamos a ver si podemos hablar de unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el mundo mediterráneo y el Oriente Próximo, es decir, estamos hablando de lo que sería Arabia, Israel, Egipto, pues existieron muchas prácticas y mitos que tematizaban al Dios que muere y renace. O sea, en ese sentido, la vegetación muere, desaparece y reaparece, ¿no? Uno de esos motivos o de esos temas, pues puede ser la figura de Adonis, de Atis, de Tamuz. Incluso también en Egipto se tiene el mito sobre Osiris, que muere y luego es encontrado. Pues sí, evoca la idea de la muerte, que es parte del ciclo de la vida. Todas estas divinidades que mencioné, que pueden ser tanto divinidades como héroes, se vinculan de hecho al ciclo muerte-renacimiento, pues constituye también la base simbólica más antigua y persistente del imaginario colectivo religioso humano. Lo notable aquí, o la distinción, es que este motivo no surge en una sola región ni bajo una única forma doctrinal, sino que brota espontáneamente en numerosas culturas, lo cual indica que responde a una estructura profunda de la psique colectiva, un patrón que Joseph Campbell, en su vasta mitología comparada, identificó como el viaje del héroe, el mito del eterno retorno. Cuando llegamos a examinar estas figuras con mayor detalle, pues aparece una línea común, ¿no? O sea, el destino, al final, el destino de estas figuras está entrelazado con los ritmos de la naturaleza, especialmente el ciclo de la fertilidad, ¿no? O sea, estamos hablando de todo lo que es agrario, pues hay una fertilidad ahí, ¿no? Que termina pues siendo el núcleo. Por ejemplo, Adonis muere y resucita como símbolo del declive vegetal y del retorno de la primavera. Atis muere para que su sangre regenere la tierra. Y Tamuz es llorado en el verano mesopotámico cuando la vegetación muere y es celebrado al retornar la humedad. Osiris es descuartizado y luego es recompuesto por Isis y se convierte en el señor del más allá. Y también quien pues también da la resurrección agrícola a través del Nilo. Y lo has encontrado, de hecho, por ahí, cerca del Nilo, de hecho, también, ¿no? O sea, lo esencial en estos relatos, pues no es la literalidad como tal, ¿no? Sino su capacidad de codificar este misterio cósmico de morir y revivir. Porque no se trata de figuras individuales aisladas, sino de una expresión mítica, un drama universal que toda la humanidad ha tenido en su mente. La vida que emerge de la muerte. Y por eso Joseph Campbell, uno de mis autores favoritos en cuanto a lo que tiene que ver con todos estos temas religiosos míticos, en El héroe de las mil caras, ya había interpretado este patrón como una manifestación del gran arquetipo del monomito, el descenso al inframundo y el retorno transformado. Muchos mitos antiguos presentan esa estructura. Y Cristo no se queda atrás, Cristo desciende tras morir para regresar. ¿Con qué? Con la salvación. ¿Qué cosa más grande que traer la salvación? El fuego de Prometeo. Todas las historias, desde las más arcaicas hasta las más actuales, más sofisticadas, narran simbólicamente este movimiento fundamental. Y por algo, las historias que están basadas en el monomito, o sea, estoy hablando de Star Wars, por ejemplo, de Señor de los Anillos, de
pues van a tener este patrón, estos arquetipos que terminan, por alguna razón, resonando con nosotros. Porque en todos narra, simbólicamente, ese movimiento mítico de la inmersión en la oscuridad como condición para el renacer. El héroe muere a su antigua forma, desciende a los infiernos y se enfrenta al caos o a la disolución y retorna convertido en un mediador entre los dos mundos. A diferencia del dios solar o del dios creador que se mantiene como radiante y allá afuera en el cielo, estas figuras se oscurecen, tienen que caer, se fragmentan, son lloradas, pasan por esa zona límite de la no existencia para emerger renovados. Y por eso Campbell nos va a subrayar que este motivo no debe interpretarse como un reflejo agrícola nada más, sino como una metáfora psicológica profunda. La psique humana debe morir a sus estructuras rígidas, descender a la sombra, enfrentar lo reprimido y retornar transformada para alcanzar esa plenitud. Estos dioses de los que comenté, que son pequeños ejemplos, pues no son solo dioses de la vegetación, sino de un proceso de iniciación para la transformación. Por eso, tenemos que destacar que estos mitos, pues tienen tres puntos, ¿no? Separación, iniciación y retorno. O sea, la separación ocurre cuando el héroe es arrancado de este mundo vital, a menudo por fuerzas violentas o inevitables. La iniciación va a corresponder al momento de la muerte ritual o descenso al submundo. Por ejemplo, podemos hablar de Luke Skywalker. Tengo que hablar de Star Wars. Si tengo que hablar de Star Wars, traigo un suéter de Arturito navideño, tengo que hablar de Star Wars. Luke es el héroe. Luke no sabe si encaminarse o no a esa aventura. Pero tiene un momento, un punto de quiebre, un punto de separación. En una nueva esperanza, sus tíos mueren, se separa completamente y se encuentra con este sabio, Obi-Wan Kenobi. ¿Qué ocurre? Pues eso lo llama, más aparte del contexto de que Obi-Wan le habla de su papá, de las guerras clon, de que tienen que rescatar a la princesa Leia. Más allá de eso, esa separación es muy importante. Una vez hecho esto, Luke se inicia en el camino de la fuerza. Es el momento que corresponde, pues, a esta iniciación. Pero no vamos a ver este segundo paso hasta el episodio 5, cuando tiene que entrenar con Yoda en ese planeta selvático, en Dagobah, donde va a descender a un submundo, por así decirlo. Se va a enfrentar contra un Darth Vader de su imaginación. ¿Y qué ocurre? Le corta la cabeza y lo que ve es su propio rostro. El miedo a caer y él ser el próximo villano. Tiene que descender a ese inframundo. ¿Y qué pasa en el episodio 6? ¿Cómo se llama el episodio? El retorno del Jedi. Hay un retorno. Vemos a Luke Skywalker vestido de color negro porque no sabemos si va a caer al lado oscuro, si se va a dejar llevar por Darth Vader y caer y ser su nuevo aprendiz o no. Pero hay un retorno. Él acepta la luz y trae consigo la paz del universo. Destruye el imperio y trae la paz a todo el universo de Star Wars. Esa es parte de algún modo, ese volver a la vida, instaurando este nuevo orden o garantizando también la continuidad del cosmos, ¿no? Como tal. El mismo Adán es parte de, ¿no? Hay una separación con lo divino. Es muy importante que haya consumido de ese fruto del saber, para que todos nosotros pudiéramos entonces también tener ese conocimiento, esos sentimientos. Y hay una separación, pero también hay una iniciación, hay un pacto divino. Y todos vamos a querer retornar a Dios. Y necesitamos un intermediario, que es Cristo, que nos venga a jalar, enseñar cómo regresar a Dios, a Él, a Cristo. La muerte ritual equivale, por lo tanto, a esa disolución de la identidad ordinaria. Mientras que la resurrección simboliza la emergencia de un yo ampliado, más consciente, en sintonía con la totalidad, ¿no? O sea, para Campbell, fuertemente influido obviamente por Carl Jung, estos mitos no son meras historias primitivas, sino expresiones simbólicas de todos los humanos. Un drama que vive en la mente de todos los humanos.
Desde la perspectiva de la teoría del monomito, entendemos que estas narraciones, que la muerte del Dios no es el fracaso ni la tragedia definitiva, es un movimiento que es importante, es necesario que ocurra para que permita la continuidad de la vida. Por eso estos mitos fueron pues, tan centrales en religiones de la época antigua, o sea, está hablando del campo, ¿no? De la vida social, del orden cósmico. Y la resurrección pues no era un acontecimiento como tal aislado, era algo que ellos veían en la naturaleza siempre, ¿no? Y si conectamos estos mitos, esas tradiciones con la Navidad, con Cristo, se nos va a resaltar esa ruptura, el motivo del renacimiento en medio del invierno, de la luz que nace en la noche profunda, va a entroncar perfectamente con el ciclo arquetípico universal del retorno. Cristo sería el renacimiento de la luz. Y no solo en el sentido solar o estacional, sino en el sentido psicológico. Es la irrupción de la esperanza en medio del sufrimiento humano. El hecho de que Jesús pase más adelante por su propia muerte, por su propio sufrimiento y resurrección, pues nos refuerza la continuidad con el patrón indoeuropeo y oriente. O sea, hay una influencia, ¿no? De esos arquetipos. Sí, estoy combinando la parte histórica con la parte mítica para poder entender la Navidad desde una perspectiva más amplia. Y por eso también quiero que escuchemos, no con el deseo de juzgar, no con el deseo de pensar que uno está hablando algún tipo de herejía, algún tipo de falta de respeto. Más bien, hay que entenderlo como toda la humanidad se ha ido conectando para llegar a ese punto, a este día, a este año, a este 2025, ¿no? Hace 21 de diciembre del 2025, cuarto domingo de Adviento. Pero también diríamos que el cristianismo introduce su propio giro, porque convierte el mito cíclico en una historia lineal con un valor salvífico. Todos los demás héroes míticos mueren todos los años simbólicamente, pero Cristo muere y resucita una vez y para siempre. Este es un paso del tiempo mítico repetitivo a un tiempo histórico concreto. Es de ahí que se viene esta conexión de la parte histórica y la parte mítica. Históricamente sí, nació, murió y resucitó y ahora es nuestro guía. Tenemos que volvernos discípulos de Cristo. En el punto simbólico, en el punto mítico, Cristo nace y muere cada año, cada día, dentro de nosotros. El ritual de Navidad y Pascua, ese par es muy importante porque conserva la dimensión simbólica que nos permite a los creyentes reinsertarnos en este tiempo divino, ¿no? Hay un ciclo entre nacimiento y muerte, Navidad y Pascua. Es muy importante, yo siento, conservar esas tradiciones ritualísticas que nos permiten recordar el nacimiento y la resurrección. Por lo tanto, no afirmamos que Cristo copia estos mitos, sino que participa él mismo en esta historia, en este arquetipo. Allí donde la vida humana busca expresar el misterio de la renovación, es donde surgen esos paralelos. Él veía, Campbell, todos estos relatos como unas variaciones de un único drama espiritual compartido por la humanidad. Y esto no tiene que luchar contra o sea, no están peleados esa parte mítica con la parte histórica, ¿no? Son formas de comprender pues, los textos sagrados, la forma de entender la vida cristiana, entender la vida misma, entender los simbolismos que nos rodean. Al final se nos enseña que la vida requiere pasar por la muerte, que la oscuridad no es enemiga de la luz, sino solo un pasaje, un paso, una Pascua, que la regeneración es un proceso eterno que la conciencia humana debe aprender a abrazar. Por eso, la Navidad y los mitos del solsticio, así como los otros relatos de los dioses que mueren y renacen, forman parte de un mismo campo simbólico, de la esperanza que renace, el de la luz que emerge del abismo y el del viaje interior que cada ser humano debe realizar para que nos podamos encontrar con nuestro centro más profundo. Y además, siento yo que hay un sincretismo histórico que merece atención. Cuando una religión nueva se expande dentro de contextos donde ya existían rituales profundamente enraizados,
pues suele ocurrir esta tensión entre supresión, adaptación y resignificación. La Navidad logró en muchos casos integrar el imaginario preexistente del invierno porque ofreció una narrativa que podía ponerse en consonancia, en resonancia con estos símbolos. El niño Dios que trae la luz, la congregación que en la noche se reúne como si tuviera que esperarla, y la idea de que la promesa de vida prospera a pesar del frío. Ese resultado fue una especie de hibridación cultural donde estos elementos festivos convivieron con la teología cristiana de la encarnación. O sea, no estamos hablando de una sustitución de un rito por otro, sino que hubo una reelaboración simbólica que hizo posible que la comunidad continuara satisfaciendo esas necesidades culturales de unión y renovación, pero ahora desde una perspectiva cristiana. De ahí la importancia también de la Navidad a nivel como mundial. Y si integramos, también quisiera darle un tiempo a Mircea Eliade, ¿no? O sea, también él habló mucho, ¿no? de esta continuidad de la Navidad, de los ritos invernales. En su libro Muerte y Renacimiento también habla bastante. Entonces ya estas obras habla de este rito, de esos rituales. Y él distingue, de hecho, la experiencia del tiempo profano de la del tiempo sagrado. Y de hecho hay un libro, no recuerdo cómo se llama, muy bueno, que creo que es sobre lo profano, sobre lo sagrado y lo profano. Y en él habla sobre este paradigma que hace posible la vuelta al origen. Los mitos fundan modelos de acción, y si los logramos evocar o representarlos en rituales, la humanidad participa en esta realidad primera que otorga sentido y eficacia. Los ritos de muerte y de renacimiento tienen la función de restaurar el cosmos mediante la reinstauración del tiempo mítico. Son formas del eterno retorno que recrean el mundo al reproducir este acto de fundación. Por eso, también tiene una idea de su libro El mito del eterno retorno. Él invita, de hecho, a ver la Navidad en concordancia con la liturgia, con las prácticas navideñas, que terminan reconstruyendo, a su modo, ese tiempo primordial del nacimiento. La celebración, la comunidad, porque no simplemente se recuerda, sino que se sitúa una vez más en ese tiempo sagrado, donde el misterio de la encarnación vuelve a estar presente. El nacimiento de Cristo es un acontecimiento histórico, pero también inaugura una nueva historia sagrada como un mito operativo que permite o otorga a los creyentes retrotraerse en su tiempo fundamental y de esta forma regenerarse. Por eso hay una distinción cíclica también, distinción entre la cosmología o cosmogonía cíclica de muchas sociedades tradicionales y la comprensión lineal del tiempo que puede caracterizar a otras tradiciones, entre ellas la cristiana, donde hay un inicio y hay un final, hay un génesis y hay un apocalipsis. Muchas de las religiones también antiguas hablaban de algo cíclico, no había un final, sino que había un recomienzo. Entonces también eso nos permite entender, quizás, darle otra visión al término bíblico, ¿no? O sea, quizás el hecho de que la Biblia quiera ser muy histórica hace que nos obliga a que sea lineal, pero realmente, a mi parecer, después de haber leído también esos otros textos, creo que considero que se puede reinterpretar desde un sentido también un poco más cíclico, ¿no? El sentido de que también Cristo nace y muere cada año, en nosotros también, y nosotros mismos llegamos a matar a Cristo, pero nos da la oportunidad de renacer, de que Él renazca en nosotros y nos da esas oportunidades. El perdón, la humildad, la compasión, son elementos importantes, ¿no? Pero ¿qué ocurre después, no? O sea, a veces uno se pregunta, ¿hay o no algo más allá después de esa muerte? Pero estaríamos ya metiéndonos en el tema escatológico, filosófico. Y no quiero meterme en eso, estamos hablando de la Navidad, ¿no? De un tiempo más de felicidad, de nacimiento, de un reencuentro, de una aceptación de Cristo, ¿no? En la teología cristiana, la encarnación inaugura ese momento histórico que no se agota como tal. O sea, se sigue repitiendo calendáricamente hablando. Pero pareciera que todo apunta a que, a pesar de que estamos en un calendario, todo va apuntando hacia un punto lineal, ¿no? Hacia un final.
Pero bueno, al final de cuentas, ambos tipos de elementos, tanto cíclicos como lineales, pues buscan restaurar el orden. O sea, al final de cuentas, los rituales siempre son cíclicos. Cíclico, como se celebra la Navidad, es cíclico, como se celebran las Pascuas, es cíclico que celebremos nuestros cumpleaños, a pesar de que sabemos, quizás en el punto más pesimista, que cada cumpleaños nos va acercando a nuestra muerte. Pero también es cíclico, nos recuerda que ese día nacimos, que a partir de ese día empezamos a existir ya como salidos. Otro simbolismo de que salimos del vientre donde estamos vivos, hay un paso y salimos a la vida como la conocemos. Pues también es parte de, ¿no? Y el ciclo de estar recordando a nuestros difuntos cada año luctuoso, por ejemplo, pues también es parte de ese simbolismo ritual. O sea, no indica que no los vamos a recordar los otros días del año, o sea, siempre los tenemos presentes, pero el hecho de que recordemos luctuosamente a nuestros seres queridos exactamente la fecha en que mueren también es una forma de instaurar el punto en el que divide el antes y el después de la muerte, ¿no? Es parte de esos rituales, ¿no? Que buscan, a fin de cuentas, restaurar como un orden, un sentido frente al desorden de la vida profana como tal, ¿no? Al final de cuentas, las comunidades van a terminar mezclando ambas lógicas, ¿no? O sea, van a celebrar el acontecimiento, pero también van a sostener sus rituales con esta esperanza colectiva, con este simbolismo de este renacimiento. Al final, comparar la Navidad con rituales antiguos del invierno no será un ejercicio sano tampoco, sino es una forma de descubrir cómo las culturas resignifican símbolos que fueron muy potentes, fueron muy importantes para las culturas antiguas, que sostienen de hecho mucho de su identidad y esperanza, ¿no? Y la Navidad sí toma prestadas y transforma y reubica esos elementos culturales en esa narrativa singular, la encarnación de Dios en la historia. Al hacerlo, conservamos la fuerza primitiva del rito invernal, ¿no? La comunidad que en la noche recoge la luz comparte con las antiguas sociedades este gesto humano fundamental, hacer de la oscuridad un umbral de renovación. Y por eso mismo vivir una mejor Navidad en armonía con las costumbres actuales, pues no significa de hecho renunciar a esa profundidad espiritual que esta celebración encierra, ¿no? Sino aprender a integrar su dimensión simbólica humana y trascendente dentro de este marco cultural contemporáneo. Hoy, cuando la Navidad suele quedar atrapada en el consumismo, la saturación de estímulos, exigencias sociales, creo que es más importante también recuperar su núcleo vital, la experiencia de ese renacimiento interior, de esa luz en la oscuridad, de ese encuentro comunitario, de esa voz divina en medio de todo el ruido, ¿no? Que se presente, ¿no? Esas antiguas tradiciones del solsticio como en el cristianismo, ¿no? O sea, las interpretaciones filosóficas y místicas de las que he hablado, pues son importantes, ¿no? Saberlas aquí también, ¿no? Podemos quizás ver algunos puntos, ¿no? que nos pueden ayudar, ¿no? a tener una Navidad como más plena. En primer lugar, creo que es posible recuperar la experiencia simbólica de la Navidad, es decir, su capacidad para hablarnos en un lenguaje que no es meramente doctrinal ni comercial, sino que es el nacimiento de una luz nueva. Nos invita a un tiempo de interioridad. Una Navidad más consciente comienza por crear espacios de silencio, reflexión dentro de las celebraciones modernas, una pausa en medio del ritmo acelerado para recordar lo que nace dentro de nosotros. Puede ser un momento también íntimo diario, una meditación, un ayuno, una lectura significativa, una breve acción simbólica. Esa pequeña semilla de quietud pues también es coherente con las interpretaciones espirituales de la Navidad, ¿no? O sea, la encarnación teológica, el flujo del Tao, el despertar místico, el renacimiento arquetípico de Campbell. Creo que es muy importante, ¿no? Tenerlas en cuenta, tener en cuenta que estamos preparándonos para el nacimiento de Cristo. Tenemos que darnos ese tiempo, esa pausa. En segundo lugar, podemos vivir la Navidad como un encuentro, un reencuentro. La escena del pesebre no es solo este relato religioso, sino también un símbolo que recuerda la centralidad del vínculo humano, de esa acogida, del cuidado mutuo. De recuperar ese espíritu en un contexto actual, pues significa dedicar tiempo real, tiempo afectivo y atento a esos seres que tanto queremos, que tanto amamos. Es cultivar la empatía con
también quienes están atravesando momentos de soledad o dificultad. La Navidad se vuelve una oportunidad para practicar la compasión, la solidaridad, más allá de los intercambios, de los regalos. Pues es este gesto que nos permite renovar el sentido profundo de la fiesta. Recordando la luz que vuelve, no se agota en símbolos, se manifiesta en actos humanos. Después, podemos también reinterpretar las costumbres actuales, dotarlas de un sentido más profundo, en lugar de rechazarlas. Las luces decorativas. Es muy interesante, ¿no? Porque a pesar de que quizás el árbol de Navidad, quizás esas luces, quizás esos adornos, pues no van tan de la mano con la cristiandad, con la Navidad, pues no había pinos allá en Jerusalén, en Belén, en esa época, pero hay algo, ¿no? O sea, la luz, ¿qué hace la luz? ¿Por qué iluminar la luz, no? ¿Por qué iluminar el árbol navideño, no? O sea, hay una decoración ahí interesante, ¿no? Entre las luces de Navidad y el triunfo sobre la claridad, el triunfo sobre la oscuridad, que diga, nos aclaran esa oscuridad. Me he encontrado también con muchos, con algunas discusiones, ¿no? Sobre las reuniones familiares. También es un momento muy complicado, ¿no? O sea, si lo vemos desde el punto de vista psicoanalítico, hay momentos, ¿no? En que ciertas personas, pacientes, por así decirlo, que también pueden sentirse obligados a formar parte de las reuniones familiares, ¿no? Tenemos que pensar también como una forma de renovar nuestros lazos sociales. Quizás sí el consumismo, el capitalismo nos orilla a plantearnos esa idea de ser un poco más en contra del sistema, pero también es una forma de mostrar afecto, de mostrar gratitud o reconocimiento, no verlo como una imposición comercial, ¿no? También nadie nos está obligando a comprar tal producto, ¿no? Creo que hay que ir viendo, ¿no? Cómo podemos ir, pues, navegando a través de esta parte del consumismo, esa parte que también puede ejercer cierta presión sobre ciertas personas durante esas fechas, ¿no? La Navidad también puede vivirse de forma comunitaria, especialmente actualmente, ¿no? Estamos viviendo, creo yo, en un mundo fragmentado por las redes sociales, o sea, redes sociales y nadie socializa, ¿no? Realmente. Y eso puede producir, o llega a producir actualmente, aislamiento, a pesar de esa como hiperconexión que nos permiten las redes sociales. La Navidad permite reconstruir la comunidad. Eso no solo significa compartir con la familia, sino también con amigos, con colegas, con esas personas con las que a veces no acostumbramos conectar, ¿no? Hay acciones colectivas, también proyectos solidarios, cosas que nos reencuentren con nuestra humanidad, con nuestra solidaridad, con ese amor que también quizás Cristo nos insta a que hagamos, ¿no? Acercarnos más a su forma de vida. También hay que entender tener un equilibrio entre lo exterior y lo interior, ¿no? O sea, la cultura contemporánea tiende mucho a privilegiar la apariencia externa, ¿no? Los adornos, las compras, las fiestas, los filtros de las redes sociales, por ejemplo, ¿qué otras cosas? Hay mucha superficialidad, ¿no? Los likes en general, pero al final nos estamos olvidando de ese simbolismo, de lo que significa la Navidad. Es el nacimiento de algo nuevo dentro de nosotros. Y eso puede, pues nos podemos preguntar, ¿qué aspecto de nosotros necesita renacer y qué debe morir para dar paso a algo mejor, ¿no? O sea, simbólicamente hablando. ¿Qué luz queremos cultivar en estos días que vienen, ¿no? O sea, ya estamos en el cuarto domingo de Adviento. ¿Qué queremos cultivar o qué hemos estado cultivando desde el primer domingo de Adviento? ¿Cómo nos hemos estado preparando? Y esa perspectiva, pues resuena con los arquetipos, ¿no? De transformación. Una transformación personal hacia nosotros, pero también una transformación hacia nuestro mundo. ¿Cómo podemos ser mejores para nosotros, para el mundo? También hay que permitirnos la imaginación simbólica, ¿no? Porque al final la Navidad pues, se ha ido entretejiendo, se ha ido metiendo en las narraciones, los mitos, poesías, películas, cantos, en toda la sociedad, ¿no? Entonces, es bonito, ¿no? Contar historias, recordar relatos familiares, conectar con los símbolos bíblicos, también conectar con los símbolos no tan bíblicos como el árbol de Navidad, esas experiencias de la celebración. Pues sí, ese es el simbolismo que nos conecta con lo universal.
y nos ayuda a sacarnos del literalismo, ¿no? También, e incluso del materialismo en el que estamos ya siendo atacados todos los días en estas fechas, ¿no? O sea, no hablemos de Amazon, Mercado Libre, todas esas cosas que ahorita veo pasar camionetas y camionetas en las calles de ellos. Pero bueno, o sea, es un mundo que está cambiando, pero tenemos que, en lugar de rechazarlo, ver cómo poder adaptarnos a este mundo, cómo poder conectar sin perder nuestros valores, sin perder esos valores cristianos. A fin de cuentas, muchos de esos valores también se viven en otros sistemas de creencias, por así decirlo. Valores que son loables, que sí nos permiten vivir mejor. Es encontrar la Navidad ese significado, ¿no? O sea, recordar que Cristo fue el hombre perfecto y nosotros estamos aspirando a ser ese hombre perfecto. Y pues, ¿qué más, no? O sea, creo que recordar también a veces la dependencia profunda que tiene el ser humano hacia la naturaleza, porque a fin de cuentas también tenemos que cuidar el planeta. Tenemos que no solo cuidar de la humanidad, de nosotros, no solamente cuidar de nuestras apariencias, tenemos que cuidar de todo lo que nos rodea. Es parte también del taoísmo, de ese flujo, de esa naturaleza, de que todo está conectado entre sí, todos dependemos de todos, a fin de cuentas. Y los conflictos bélicos a los que estamos observando a nivel mundial, las tensiones que se están viviendo, pues sí, lamentablemente nos están afectando mucho, porque se está desequilibrando ese flujo. Hay mucha tensión. Pero aprovechemos sus momentos de Navidad para reconectar con la naturaleza, reconectar con nosotros, reconectar con Dios, reconectar con la fuente principal, la fuente creadora. Eso es algo muy importante. Entonces, al final de cuentas, pues hemos hecho todo este recorrido desde las diferencias en la forma en que se celebran, en la forma en cómo los calendarios son distintos, como la liturgia, los simbolismos diferentes entre las diferentes confesiones cristianas, es decir, católica, romana, ortodoxa y protestante. Todo eso pues, es distinto, pero no por eso nos tiene que dividir. Exploramos también en este video, en este episodio, el simbolismo de Cristo, cómo se va conectando con las diferentes narrativas o rituales precristianos. Y dimos algunos puntos que tienen que ver con pues como tal, con la forma de también entender y celebrar la Navidad de una forma más acorde con la perspectiva cristiana como tal, ¿no? Acercarnos más a Cristo, eso es lo más importante. Por eso es la natividad de Cristo, la Navidad de Cristo. No son las felices fiestas, así, en términos generales, ¿no? Es la feliz Navidad, ¿no? Es lo que nos da estas festividades. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y al final, pues, creo que es importante recordar que la Navidad, pues, que vivir la Navidad nos implica abrazar su dimensión universal, que ha trascendido su origen religioso para convertirse también en un símbolo de cultural de esperanza, de paz y renovación. Es el simbolismo de aceptar que Cristo vuelva a nacer en nosotros. Eso creo que es lo más importante. Y con esto les deseo una feliz Navidad y de una vez un feliz, próspero año nuevo 2026. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video de Ecumenos.